Convive 106.1 FM. ¿Cómo le va? Muy buena tarde, qué gusto coincidir con usted en esta tarde, es tarde de martes, hoy es 28 de julio del año 2026 y estas son las noticias más importantes que hoy le compartimos aquí a través de Palabra. No cabe duda que la raza humana es la más desnaturalizada del mundo y además la que más daño le ha hecho a este planeta, pero es además de las pocas que tiene pues esta extraña capacidad de abandonar a sus recién nacidos a su arbitrio. Le cuento esto porque en Morelia murió una bebé recién nacida tras ser abandonada. Le presentaremos toda la historia. El gobierno de Michoacán presentó en Uruapan la nueva estrategia reforzada contra la extorsión que busca precisamente frenar a los vividores que se aprovechan del trabajo de los demás y que viven de amenazarlos y extorsionarlos. La Conagua informó el aumento en el desfogue controlado de la presa de Coincio, sin que esto represente un riesgo para los habitantes del municipio de Morelia y municipios aledaños. Lo que es lamentable, pues es que estamos desperdiciando literalmente el agua cuando hay muchas colonias que no la tienen. El rescate del lago de Pátzcuaro avanza de manera firme a través de la intervención en 79 manantiales, como parte de la estrategia integral del gobierno de Michoacán y del ayuntamiento de Pátzcuaro para recuperar y conservar ese emblemático cuerpo de agua. El gobierno de Michoacán le destinó 426 millones con recursos 100% estatales al desarrollo de 18 proyectos regionales que engloban a 2 o más comunidades o municipios indígenas de autogobierno. Se trata de obras o caminos rurales, se trata de algunas clínicas y de algunos otros espacios que van a servir para la población de estas comunidades. La Secretaría de Educación sigue sin titular, pero a pesar de ello sigue trabajando. Ya compartió el paso a paso que deben seguir los padres y madres de familia para obtener los lentes graduados gratuitos que van a recibir estudiantes de primarias públicas. En las notas nacionales, luego de que el asesor de seguridad de Donald Trump, Stephen Miller, expresó que los cárteles son quienes controlan a México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el país gobierna el pueblo y todos los días se trabaja por la seguridad y la paz. Eso dijo la presidenta. La realidad es que buena parte del territorio de México sí que está controlado por el crimen y la realidad también es que buena parte de los clamores populares, por ejemplo, como el tema de los desaparecidos, de la seguridad pública, del impulso al empleo, de la mejora en la salud pública, que es un desastre, pues el gobierno hace oídos sordos, así que lo de que gobierne el pueblo, pues también es más cuento que novela. En las internacionales, el fiscal federal para la frontera de California con México, Adam Gordon, pidió a la Corte Federal de San Diego desestimar los cargos contra Ismael El Mayo Zambada. Esto realmente pues es novedoso porque hace poco acaba de ser sentenciado a cadena perpetua y esta solicitud del fiscal podría cambiarle la realidad al Mayo Zambada, que ha cantado de todo y le ha dado información, dicen, muy importante al gobierno de los Estados Unidos para identificar a los políticos mexicanos que durante décadas protegieron a la organización criminal del cártel de Sinaloa. Este día se registró un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al sur de Japón. El movimiento telúrico provocó también docenas de heridos y lamentablemente una persona fallecida, además del colapso parcial de algunas infraestructuras. Esto y más, mucho más le platicaremos en esta tarde, aquí en Palabra. Quédese con nosotros. Ya comenzamos. Es tiempo de información. De deportes y música. Palabra, compromiso con la verdad. Julio Hernández Granados y un gran equipo de profesionales en Palabra. Comenzamos. Una serie de fechas históricas relacionadas con el mundo de la música coinciden para este 28 de julio. En ese primer caso, para el año de 1987, la australiana Kylie Minogue lanza como tema debut el cover al tema original de Jared Goffin y Carole King, convirtiéndola prácticamente de forma inmediata en superstar el tema The Locomotion.
misma fecha, pero para el año del 2006, el príncipe Púrpura experimenta el divorcio de su segunda esposa, la señora Manuela Testolini. Nada escandaloso si tomamos en cuenta que su primer matrimonio con Maite García para el año de 1996 duró solamente 2 años. Es en Inglaterra para el año de 1946 que llega a este planeta el teclista y uno de los miembros fundadores de los progresivos de Pink Floyd, el señor Richard Wright, y cuyo protagonismo era compartido con el vocal y guitarrista David Gilmour a la partida de Roger Waters. ¡Feliz cumpleaños, señor Richard Wright! Hasta donde quiera que se encuentre. Y también un 28 de julio, pero para el año de 1960, el señor Roy Orbison comenzaba a hacer historia fenomenal en el mundo de la música al ingresar a las listas de Billboard y también conquistar los charts del Reino Unido con el tema Only the Lonely. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart, they're gone forever, so far apart. Qué gusto me da saludarle en esta tarde ya de martes 28 de julio del año 2026. Yo soy Julio Hernández Granados y bueno, estamos iniciando con muchas ganas, con mucho ánimo y con muchas noticias este espacio informativo de Palabra, saludándole por supuesto a usted con mucho gusto, invitándole a que se quede con nosotros hasta el final de este programa y se entere de las noticias más importantes que están ocurriendo en Michoacán, en México y también un poco de lo que está pasando en el mundo. Saludo con gusto a los amigos que nos acompañan a través de las 10 frecuencias de radio que nos transmiten. Recuerden que ya somos 10, estamos con usted a través de Vox 103.3, Vive 106.1, La Que Buena 88.9, Turbo 93.3, Radio Centro 987, La Huacha 103.5, La Suprema 96.7, La Grande 90.9, a través de Radio Monarca 106.7 y también a través de RC Radio en Cuitzeo 101.7. Gracias por estar en nuestra sintonía y gracias también por comunicarse con nosotros a nuestra vía de contacto 4431 98 58 09. Saludo con mucho gusto a los amigos que nos hacen favor de sintonizarnos a través de internet en transportandomichoacán.org, en indaparadio.com y a través de las páginas de internet de las distintas estaciones de radio que nos transmiten o de las redes sociales de Palabra FM, en donde estamos transmitiendo en vivo y en donde este programa se queda grabado para que usted pueda escucharlo en cualquier momento del día. Estamos listos ya para arrancar con la información, recordándole por supuesto que buena parte de la agenda informativa que llevamos en este programa todos los días la hace usted con sus comentarios, denuncias, sugerencias. Por eso lo invito a que se comunique con nosotros y nos haga llegar sus planteamientos. Uno de esos planteamientos, por cierto, nos alertó de algo que me parece que las autoridades deben investigar lo más pronto posible. Es un tema de una invasión en la zona, pues aparentemente de reserva, en la zona del Punguato. En un momento más le voy a estar presentando las imágenes de lo que está pasando ahí, precisamente porque pues hay alerta de parte de los vecinos de que de pronto este asunto se vuelva pues, completamente caótico y no hay absolutamente nadie que pueda atender esa problemática o que ya resulte imposible atenderla. Hay al menos en estas imágenes que le muestro unas 100 casas que se han instalado ahí en esta zona y vale muchísimo la pena que pues esto lo conozcan ya las autoridades para que se pueda resolver lo más pronto posible. Le agradezco a nuestro radioescucha Daniel que nos hizo favor de hacernos llegar precisamente esta información y estas imágenes que en un momento están apareciendo en su pantalla para que pueda usted pues tomar sus precauciones. La imagen que le estamos mostrando es al final de la calle Venus, se ven casas, vehículos e incluso algunas redes ahí pues media improvisadas de alumbrado que han ido tendiendo los vecinos en una zona pues que es claramente una reserva forestal de la capital michoacana. ¿Ya las tenemos? Ahí la gente las puede estar viendo, así que ojo, señores de las autoridades, que es ayuntamiento, de desarrollo urbano, de las autoridades estatales de urbanismo,
la gente de protección del medio ambiente, hay que darle alternativas para que esta gente pueda adquirir una casa legalmente y no invada terrenos que son claramente forestales. Ahí se lo dejo. Bueno, vamos directo a la información, a las buenas noticias y al reporte del clima. Hola a todos. Hoy hablaremos de una noticia que celebra la riqueza cultural y natural de nuestro país, pues la UNESCO dio a conocer nuevos sitios inscritos como Patrimonio de la Humanidad en 2026, y México volvió a destacar al sumar un reconocimiento histórico que fortalece su legado ante la comunidad internacional. Esta lista reconoce lugares con un valor universal excepcional, es decir, espacios que por su importancia cultural, histórica o natural deben conservarse y protegerse para las futuras generaciones. Cada año, especialistas de distintos países analizan decenas de propuestas antes de decidir cuáles formarán parte de esta prestigiosa lista. Y con esta nueva incorporación, México continúa consolidándose como uno de los países con mayor número de sitios reconocidos por la UNESCO, reflejando la enorme diversidad de su patrimonio y la importancia de preservar tanto sus paisajes como las tradiciones y la historia que forman parte de nuestra identidad. Este nuevo logro demuestra que México sigue siendo un referente mundial por la riqueza de su cultura y su historia. Cada reconocimiento de la UNESCO es una invitación a conocer, valorar y cuidar aquello que nos identifica como país. Historias como esta nos recuerdan que conservar nuestro pasado es una forma de construir nuestro futuro. Cuando protegemos nuestra cultura y nuestro patrimonio, también preservamos las raíces que dan identidad a las próximas generaciones. Marien Hernández Chagoya, Palabra. El clima en Palabra. Morelia, chubascos para esta noche y formación de tormentas por la tarde para el día de mañana. La temperatura máxima será de 25 y la mínima de 13 grados. Lázaro Cárdenas, el pronóstico indica chubascos para esta noche y cielo parcialmente cubierto con bajas posibilidades de lluvia para mañana. La temperatura máxima será de 32 y la mínima de 25 grados. Pátzcuaro, chubascos para esta noche y tormentas para el día de mañana. La temperatura máxima será de 21 y la mínima de 12 grados. Huetamo, chubascos tormentosos para esta noche y chubascos matinales para mañana. La temperatura máxima será de 35 y la mínima de 22 grados. Nueva Italia. Se esperan tormentas para esta noche y chubascos matinales para mañana. La temperatura máxima será de 32 y la mínima de 22 grados. Durante este martes se pronostican lluvias puntuales intensas y temperaturas máximas de 35 a 40 grados en el suroeste de Michoacán, así como mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas michoacanas. Esto fue el reporte del clima. Arely Jiménez, Palabra. Muchas gracias Arely por su reporte y gracias a ustedes que se comunican con nosotros a nuestra vía de contacto 4431-985809. Ahí seguimos a la orden. Gracias a nuestro amigo Víctor Gallo Tinoco que nos hizo favor de escribirnos por allá. Se le extraña a Víctor Gallo, ojalá que pronto estemos de nueva cuenta gozando de sus hamburguesas y sobre todo de la charla extraordinaria de la fraternidad con la que siempre nos comparten las reuniones. Un abrazo para él y para toda su apreciada familia. Oiga, lamentablemente la raza humana ha sido la peor depredadora que tiene este planeta, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Bosques, selvas, lagos, ríos, hemos contaminado los mares, no se diga el aire. Por eso, cuando ocurren cataclismos o cuando la Tierra reacciona a nuestros abusos, de alguna manera se explica, aunque lamentablemente hay muchas víctimas inocentes que pierden todo en ese tipo de sucesos. Pero, pues, es una respuesta del planeta al mucho daño que le hacemos al planeta y también al que nos hacemos a nosotros mismos. Le digo esto porque pues, la historia más importante de hoy es que un bebé que fue dado a luz en esta ciudad apareció de pronto en las calles, ya fallecido, lo abandonaron recién nacido. Vaya, no digo que esto ocurra por primera vez, lo que digo es que antes, cuando la gente no podía hacerse cargo de un bebé por cualquier razón,
iba y lo entregaba a una institución de asistencia, a la iglesia, a algún orfanato o algún asilo, y ahí pues se hacían cargo de darle los primeros auxilios hasta que una familia lo adoptaba. Hoy no, la gente a mansalva los abandona en las calles. Y peor aún, muchas veces hasta les quitan la vida antes de abandonarlos para que sus posibilidades de sobrevivir sean absolutamente nulas. Ojalá encuentren a los responsables de estos hechos, porque me parece que aquí no se trata solamente de un abandono de incapaces, sino que estamos ante una sangre fría terrible. Vamos a escuchar la historia. Una bebé recién nacida con débiles signos vitales fue encontrada abandonada en la vía pública de la colonia Ciudad Jardín. Elementos de la policía Morelia y paramédicos acudieron para auxiliarla y trasladarla a un hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la menor lamentablemente falleció, así lo informaron fuentes allegadas al caso. De acuerdo con los datos obtenidos, el hecho ocurrió durante las últimas horas del lunes. Trascendió que los vecinos de la calle Mirabelle, esquina con Ixtlán, escucharon el llanto de la bebé. Al salir para verificar la situación, localizaron a la recién nacida, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Posteriormente al lugar acudieron los patrulleros municipales y rescatistas, quienes auxiliaron a la menor, la abrigaron y trasladaron de urgencia a un nosocomio para que recibiera atención especializada. No obstante, pese a las labores realizadas por el personal médico, la bebé lamentablemente perdió la vida. El caso fue notificado a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas iniciaron las investigaciones correspondientes para poder esclarecer los hechos y determinar quién o quiénes están relacionados con el abandono de la menor. Con información de Mi Morelia, Obed López, Palabra. Le platico que en México se registran más de 100 bebés recién nacidos al año que son abandonados. Muchos de ellos, la mayoría, son abandonados en hospitales públicos, pero también algunos son abandonados en la calle. Mientras que el total de niños y adolescentes desde el 1 hasta los 17 años víctimas de abandono o negligencia supera los 1.200 casos anuales a nivel nacional. No existen todavía cifras oficiales para el abandono de infantes y reportes de salud de organizaciones civiles que permitan dimensionar el problema, pero solamente en el año 2024, que es el último año del que se tienen cifras fidedignas, la Secretaría de Salud registró 107 casos de abandono en hospitales de bebés aquí en nuestro país. Ojo, estos 107 casos duplican los 50 que hubo en el año 2020, es decir, estamos hablando de que cada vez hay mayor abandono. Las entidades que concentran la mayor cantidad de casos de abandono son el Estado de México, la Ciudad de México, San Luis Potosí, de acuerdo a los informes oficiales. Muy lamentable esta situación. Insisto, no estoy juzgando a una familia que no puede hacerse cargo de un bebé, una madre que no puede hacerse cargo de un bebé, es entendible. Vaya y lo entregue a una institución de asistencia, que vaya y lo lleve a un orfanato, que encuentre la forma de localizar. Hay muchas familias que están intentando tener hijos o adoptar un hijo. Lo que sí no puedo entender, lo que me parece inadmisible, es que haya una persona, familia, hombre, mujer, lo que sea, que deciden abandonar a alguien de su propia entraña, no sé, de su propia especie, de su propia entraña, y dejarlo morir. Le aseguro que la inmensa mayoría de quienes estamos hoy conectados en línea o a través de la radio, estaríamos dispuestos a atender a ese bebé, aun cuando no fuera nuestro, el tiempo que sea necesario para que las autoridades lo canalicen o lo den en adopción. Si eso puede hacer un desconocido, ¿por qué no su propia madre o su propio padre? No lo puedo entender, la verdad. En fin, vamos a otros temas. El gobierno de Michoacán presentó en Uruapan una estrategia reforzada contra la extorsión que el gobernador reconoció hace poco en la entrevista exclusiva que nos dio, que lamentablemente sigue siendo el principal problema de seguridad pública que afecta a nuestro estado, y yo creo que también debe ser el principal problema que afecta al país, porque aun cuando tenemos decenas de miles de muertos cada año en México, los casos de extorsiones se llegan a contar arriba del 1,000,000. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó en Uruapan la estrategia reforzada para el combate a la extorsión con el objetivo de erradicar este delito que afecta principalmente al sector productivo del Estado, acompañado por integrantes del Gabinete de Seguridad Estatal y Federal y de la Fiscalía General del Estado, así como el Poder Judicial. El mandatario reiteró su respaldo a empresarios, comerciantes y productores que han sido víctimas de este ilícito. No descansaremos hasta que cada productor, cada comerciante y cada familia pueda trabajar y vivir sin temor a las amenazas. Esa es una lucha que exige voluntad, constancia y sobre todo unidad. Invito a las autoridades municipales, a los productores del campo
¿Y por qué a los productores del campo? Porque Michoacán es el líder agroexportador nacional número 1. 1 de cada 3 dólares que recibe el país por producto agropecuario en el Tratado de Libre Comercio es de Michoacán. También convocamos a los empresarios, a las organizaciones, a la sociedad civil y a toda la ciudadanía a sumarse activamente. Michoacán ha demostrado grandeza ante los retos más difíciles con determinación y trabajo en equipo. Construiremos el Michoacán de paz, justicia y prosperidad que nuestras familias merecen. Cancelemos la extorsión, eliminemos la extorsión, seamos libres michoacanas y michoacanos. Cuentan conmigo como gobernador y cuentan con todas nuestras fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales para lograr el objetivo. El gobernador señaló que el principal objetivo de la nueva estrategia es combatir uno de los delitos que más afecta a la población, la extorsión, también conocida como cobro de piso o cuota. Indicó que todas las organizaciones delictivas recurren a esta práctica para obtener recursos ilícitos, por lo que recordó que en 2023 se impulsó la reforma al Código Penal de Michoacán para equiparar la extorsión con el delito de secuestro e imponer sanciones más severas. Como parte de los resultados obtenidos, informó que mientras en 2021 únicamente se registraron 17 personas detenidas por extorsión, en lo que va de 2026 la cifra ya asciende a 48, por lo que estimó que al cierre del año podrían alcanzarse cerca de 100 detenciones. Subrayó que el propósito es fortalecer la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para detener a más responsables y llevarlos ante la justicia. Ramírez Bedoya afirmó que su administración no cesará en el combate a este delito hasta garantizar que los michoacanos puedan vivir y trabajar sin temor a las amenazas. Aida Espinosa, palabra. Muchas gracias, Aida. Vamos a los temas del agua, que son sin duda importantes. Las lluvias que han sido muy generosas este año con nuestro territorio han dejado las presas casi llenas, a grado tal que a estas presas han empezado a desfogar. No hay nada que preocuparse, el desfogue, digamos que es algo que ya tiene planeado la Comisión Nacional del Agua. Lo extraño es que estamos desperdiciando agua. Es como si usted le abriera una llave al tinaco, una válvula al tinaco, para que esa agua se vaya a la calle y pues esa agua se desperdicie, cuando hay tantas colonias que no tienen agua suficiente. ¿Qué requerimos? ¿Mayor capacidad de nuestras presas? Probablemente. ¿Requerimos mejores sistemas de distribución? Sí. Es algo que los ayuntamientos han dejado de hacer y que tendrían que hacer, particularmente los de Morelia, desde hace muchos años, para renovar la red de distribución que está hecha a pedazos. Requerimos también, digamos, un poquito más de sentido común y de sensibilidad. Imagínense que de pronto le abra a usted el paso a que todas las pipas puedan cargar o recargar agua y llevarla a bajo costo a las colonias en estos días, a las colonias sobre todo que no tienen agua. Hijo, creo que hay muchas cosas que se podrían hacer antes que desperdiciar el agua, pero hace falta sentido común, sensibilidad y claro, mucha inversión en obras de carácter hidráulico, que estas no creo que les gustan mucho a los políticos, porque como no se ven, pues no generan aplausos, pero hay que hacerlas. La Comisión Nacional de Agua, Conagua, Delegación Michoacán, informó un aumento en el desfogue controlado de la presa de Coincio sin que se presente riesgo alguno para los habitantes del municipio de Morelia y municipios aledaños. Luis Roberto Arias Reyes, delegado de Conagua en el estado, destacó que derivado de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días se ha tomado la determinación de aumentar el desfogue controlado en la presa de Coincio, por lo que pasará de 4 metros cúbicos por segundo a 7 metros cúbicos por segundo. Explicó que esta medida permitirá aliviar los niveles de la presa sin que exista algún riesgo de desbordamiento en el Río Grande, ya que los niveles son manejables. Así afirmó que el agua que se desfoga es controlable y se mantiene dentro de los parámetros seguros con los cuales se podrá continuar con monitoreos constantes en diferentes puntos de dicho cuerpo de agua en Morelia para poder garantizar la seguridad de la población. Obed López, palabra. Bueno, un cuerpo de agua importante sin duda del estado de Michoacán, probablemente uno de los más simbólicos y representativos es el lago de Pátzcuaro, lago que estaba al borde de la muerte hasta hace algunos meses por falta de atención de las autoridades, pero también por descuido de las comunidades. Muchas de las comunidades aledañas al lago, o las islas incluso, usaron al lago como vertedero de drenajes. Y eso pues evidentemente fue llenando de sedimentos, ya no le quiero explicar exactamente de qué, pero de sedimentos la parte baja, fue
haciendo que el lecho se levantara cada vez más y entonces hubiera menos capacidad y menos espacio para que el agua se almacenara. Adicionalmente hubo mucho huachicoleo del agua, es decir, mucha gente que se aprovechaba del agua y la sacaba pues para su riego personal o para venderla en las colonias en los distintos municipios, y se hicieron obras o cosas que taponaron los manantiales, lo cual pues también hizo que el agua que tenía que llegar al lago ya no llegara. Si a eso le agrega usted la deforestación y muchos otros factores, el asunto parecía una especie de vamos a pegarle todos al agua a ver cuánto resiste hasta que se muera, incluidas las comunidades que viven alrededor del lago. No todos, pero sí una buena parte de ellos. Parece que ese asunto ha comenzado a revertirse, esperemos que tenga continuidad, hace 3 o 4 años, cuando el gobierno estatal dijo, a ver, paremos. Empezaron a vigilar el huachicoleo, empezaron a mejorar los temas de reforestación, pero sobre todo empezaron a desbloquear manantiales que estaban taponados. Y esto ha permitido que los niveles del lago suban, adicionalmente pues con las lluvias. ¿Cómo va este tema? Pues el gobierno estatal dio un informe hoy sobre el asunto. El rescate del lago de Pátzcuaro avanza de manera firme a través de la intervención en 79 manantiales como parte de la estrategia integral que encabeza el gobierno de Michoacán para recuperar y conservar este emblemático cuerpo de agua, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El mandatario estatal destacó que los trabajos de rehabilitación en dichos manantiales permiten que el agua fluya y vierta de manera directa al lago, con lo cual se fortalece el volumen hídrico y se avanza con el cuidado ambiental. Detalló que se llevó a cabo la recuperación de más de 2.000 metros lineales de canales, la extracción de 1.380 metros cúbicos de maleza y material orgánico, así como 1.629 metros cúbicos de sedimento acumulado, además de la remolición de 200 metros cúbicos de piedra que obstaculizaban los flujos de agua. Obed López, Palabra. Muchas gracias, Obed. Pues ahí tiene usted lo que se está haciendo ahí en el lago de Pátzcuaro. Es tiempo de que vayamos a hacer una pausa, un breve corte, regresaremos con mucha más información. Le recuerdo a usted nuestra vía de comunicación y contacto, que es el 4431-985809. Y antes de irme, déjeme presentar estas imágenes que nos envían, ¿ya las tenemos? Nos envía también una radioescucha frecuente, dice, hace falta que formalicen esta parte que se encuentra frente al libramiento sur de la ciudad, donde está la Casa de Gobierno o Casa Michoacán, elevando la altura, porque muchos autos lo invaden y para quienes pueden ir caminando por esa zona, pues no hay otro lado por donde se pueda pasar a pie. Entonces sí me parece que somos una ciudad en donde el tema de las banquetas está descuidadísimo. Aquí yo creo que se requiere una obra pequeña, espero que los señores de Obras Públicas del gobierno estatal, que andan muy activos, nos estén escuchando y puedan darle seguimiento a este tema. Es ahí, frente a Casa de Gobierno, no hay una banqueta, un espacio en donde la gente pueda caminar, y esto ayudaría muchísimo porque además, digamos que el espacio está. El único asunto es elevarlo y quizás ponerle algunas pequeñas boyas o pequeños fantasmas para evitar que los automovilistas se vayan a trepar ahí a la banqueta, y esto yo estoy seguro que va a ayudar a todo el mundo para que pues se transite más seguro por la zona. Ahí está usted viendo las imágenes, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, y si usted nos escucha por la radio, las imágenes se las comparto ahí en nuestras redes de Palabra por si en algún momento quiere verificarlas, pero estoy seguro que quienes caminan por esa zona saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Ahora sí, pausa y regresamos. Compromiso con la verdad. Continuamos con Julio Hernández Granados. Palabra. Bueno, pues hoy estamos con ausencia de nuestros dos reporteros viales, ambos recuperándose de su salud. Aprovecho para enviar un saludo y un abrazo a los dos. Entiendo que lo de el Pequetur es algo pues, transitorio, alguna cosa que le hizo daño. Esperemos que ya esté restablecido el día de mañana. Y Paco me dicen que va avanzando en su recuperación. He estado ahí en contacto, en comunicación con su familia, y me dicen que va avanzando en su recuperación y esperemos que pronto esté ya también de regreso en la cuestión laboral. Seguía todavía hasta ayer en el hospitalizado, pero avanzando, insisto, en su recuperación. En fin, vamos con más información. Vamos a escuchar el avance de la información deportiva. ¿Qué tendremos más adelante, mi querido Salvador Barajas? Te saludo con gusto, cuéntanos. Mi estimado Julio, amigos de Palabra, bienvenidos al avance de los deportes. Se cayó el juego de estrellas de la Major League Soccer y la Liga MX. Será un juego parchado, un juego sin estrellas, realmente el que suceda
en los Estados Unidos. Les voy a platicar el porqué, las causas de que los equipos mexicanos hayan decidido no prestar a sus mejores jugadores para este llamado Juego de Estrellas. Y hay espionaje en el fútbol mexicano. El Santos Laguna pide investigar al Atlas de Guadalajara por un supuesto espionaje por parte del conjunto rojinegro al equipo santista. De esto y más en los deportes, más adelante en Palabra. Muchas gracias a mi compañero Salvador Barajas. Vamos a escuchar la información histórica de este día. Angélica Chagoya nos ayuda a revisar qué ocurrió un día como hoy, pero en distintos momentos de la historia. Escuchémosla. La historia en palabra. Muy buen día, amigos de Palabra. Como siempre, es un gusto poder saludarlos y presentarles los acontecimientos históricos más importantes del día. Antonio Lucio Vivaldi falleció en Viena el 28 de julio de 1741. Fue un compositor de barroco tardío, apodado el Cura Rojo, por ser sacerdote y pelirrojo. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se encuentran 477 concerti y 46 óperas. Es especialmente conocido a nivel popular por ser el autor de las 4 estaciones. Johann Sebastian Bach murió el 28 de julio de 1750. Fue un organista y compositor alemán de la música del barroco, miembro de una de las familias de músicos más extraordinarias de la historia, con alrededor de 120 músicos. Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca y uno de los más grandes pilares de la cultura universal. Maximilien de Robespierre murió el 28 de julio de 1794. Fue un político francés, apodado el Incorruptible, por su dedicación a la revolución. Fue uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa. Y pasando a las breves históricas, el día de hoy se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis y el Día del Administrador de Sistemas. En 1858 se usa por primera vez la huella digital como método de identificación. Un día como hoy, pero de 1859, se promulgó la ley que creaba el Registro Civil. En 1929 nace Jacqueline Kennedy, esposa del 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. En 1934 nace el boxeador mexicano Raúl El Ratón Macías. En 1954 nace Hugo Rafael Chávez Farías, militar y político venezolano, mejor conocido como Hugo Chávez. En 1957 en México, un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter y epicentro en Acapulco, Guerrero, causa grandes daños en la Ciudad de México, entre otros la caída del Ángel de la Independencia. En 1993 en Quintana Roo se crea el municipio de Solidaridad, después de la aprobación del Congreso del Estado. Y en la parte musical, en 1943 nace en Londres Richard Wright, tecladista del grupo de rock Pink Floyd. En 1954 nace Steve Morse, guitarrista de la banda Deep Purple. En 1976 nace Jacob Ashadik, cantante estadounidense de la banda Papa Roach. En 1993 se lleva a cabo el último concierto de 10,000 Maniacs con Natalie Merchant. Esta fue la información histórica más importante del día. Angélica Chagoya, Palabra. Muchas gracias Angélica por su información. Le platico que uno de los temas más importantes es el tema de la protección civil. ¿Por qué? Pues porque de ahí se desprende el asunto de que podamos prevenir ante cualquier tragedia natural, deslaves, inundaciones, incendios, temblores. Vivimos en una zona tremendamente sísmica y esto lo aprendimos a la mala, sobre todo con el terremoto de 1985, que ya sabe usted, costó oficialmente pues alrededor de 10,000 personas muertas y una Ciudad de México completamente destrozada, además de muchas carreteras, hospitales, escuelas e infraestructuras públicas en varias zonas del país también severamente afectadas. A partir de ahí comenzaron a desarrollarse acciones de protección civil para hacer que la gente sepa qué hacer en casos de emergencia y también para que evitemos ubicarnos en zonas en donde hay mayor riesgo.
Se establecieron también corporaciones dedicadas a la protección civil porque pues, se requieren grupos de rescate cuando hay este tipo de situaciones. Desafortunadamente, y fíjese cuánto tiempo ha pasado, esto sigue siendo una especie como de llamada a misa, es decir, va quien quiere. De los 113 municipios que hay en Michoacán, solo 60 han sesionado con su Consejo Municipal de Protección Civil y entregado las actas que lo acreditan. Esta información no la digo yo, la dio a conocer el propio Coordinador Estatal de Protección Civil, Hammurabi Ramírez Cisneros, que está preocupado porque dice, en muchos municipios el asunto ni les va ni les viene, y muchos de ellos viven en zonas auténticamente de riesgo. Únicamente 60 municipios de los 113 que conforman Michoacán han sesionado en su Consejo Municipal de Protección Civil y entregado las actas que lo acreditan, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Hammurabi Ramírez Cisneros. El funcionario explicó que aunque varios ayuntamientos aseguran haber instalado su consejo, mientras no entreguen el acta oficial al Estado, es como si no lo hubieran hecho, ya que no existe un documento que, dijo, valide la sesión y los acuerdos tomados. Señaló que todos los municipios deben contar con instancias o coordinaciones municipales de protección civil, por lo que el cumplimiento del marco normativo exige la conformación y operación formal del Consejo, que es el órgano colegiado encargado de tomar decisiones en materia de prevención y atención de emergencias. Ramírez Cisneros indicó que se mantiene la exigencia a los municipios faltantes para que regularicen su situación y entreguen la documentación, pues es fundamental para la coordinación interinstitucional. Asimismo, adelantó que a nivel estatal ya se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y se tiene prevista una primera sesión extraordinaria próxima con las autoridades federales. La mayoría ya la tienen, ya tienen y tienen su coordinación municipal, pero aquí lo más importante es que hayan sesionado sus consejos. Yo aquí ha sido un dato un poquito complejo para mí compartirlo, porque si bien hay municipios que nos han mencionado que ya que sesionó su consejo municipal, no nos han compartido las actas. Al nosotros no tener las actas, pues es como si todavía no lo tuvieran, o sea, pero bueno, nos comentan que sí ya tienen las actas, que ya han estado sesionando, y son alrededor de 60 municipios los que ya han sesionado sus consejos municipales. ¿Y les han entregado las actas? Sí, que ya tenemos sus actas. Faltan los que no tenemos sus actas, que también son bastantes. Y como pueden ver, pues nosotros ya sesionamos, tuvimos la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil. Aida Espinosa, palabra. Gracias, Aida. Pues ahí tiene usted esa señal de alerta. Entérese usted cómo andan las cosas en su municipio, si hay un área de protección civil, qué actividades realiza, si está funcionando o no, está operando correctamente. Vale la pena que nosotros, los ciudadanos, nos convirtamos en ciudadanos vigilantes. De hecho, lo hemos sido durante mucho tiempo. El problema es que en los últimos años parece que exigirle al gobierno se ha convertido en una especie de traición a la patria. Es decir, si usted critica que no haya buenos hospitales o que no haya medicamentos en los hospitales o que le den una cita para cirugía dentro de un año, cuando el paciente ya ni vivo va a estar, entonces ya usted se convierte en un traidor a la patria. ¿Por qué no criticabas antes? No, espéreme. Hemos criticado toda la vida. Por eso fue que hubo cambios en los gobiernos. Por eso se crearon instituciones de transparencia. Por eso hubo alternancia política. Porque nos volvimos una sociedad muy crítica. Hoy, desafortunadamente, hay un grupo, y de todos los colores, no creo que nada más de uno, que si criticas a los de su color, ya eres un traidor, ya te llegaron al precio, ya te compraron. Y no, los ciudadanos debemos ejercer esa función, ser críticos del gobierno. Por supuesto, reconocer cuando hacen algo bien, digo, sin alabanzas ni mucho menos, pues, oiga, bien por esa obra, bien por esa acción, esto funcionó, esto está ayudando, como lo hemos hecho aquí en algunos temas relacionados, por ejemplo, con el tema de las vialidades, con el tema del rescate del lago, con el asunto forestal. Pero también cuando hay algo que no está bien, como ayer el tema de los institutos de transparencia, pues lo decimos con toda claridad. Y podrá incomodar a algunos, pues sí, pero pues ni modo. Si te pica, rasca y ya, no pasa nada. El asunto tiene que ser, volvamos los ciudadanos más críticos. Y eso va a permitir que los gobiernos estén más avispados y atiendan, por ejemplo, estos temas de la protección civil, que creemos que hay muchos ayuntamientos que el tema les pasa de noche. Y no cree usted que tampoco andamos muy bien en el gobierno federal en esa materia, Ya platicaremos del asunto. Oiga, le platico que el gobierno de Michoacán destinó poco más de 426 millones de pesos, con recursos totalmente estatales, para desarrollar 18 proyectos regionales en lo que se llama ahora las comunidades autónomas. Estas poblaciones que antes pertenecían, o que de hecho pertenecen a un municipio, pero ya ejercen sus propios recursos a través de un autogobierno. Además de recibir sus propios recursos que antes los ejercía el ayuntamiento, hoy están recibiendo apoyos adicionales por parte del gobierno que ayudan a realizar obras e infraestructuras entre esas comunidades. Caminos rurales, sistemas de riego, clínicas,
Vamos a la información que nos tiene Obed. El gobierno de Michoacán destinó más de 426 millones de pesos con recursos 100% estatales al desarrollo de 18 proyectos regionales que engloban a 2 o más municipios o comunidades indígenas con autogobierno, 13 de ellos enfocados en caminos y carreteras y 5 más en obra urbana y de movilidad, indicó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa Sánchez, en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El funcionario estatal puntualizó que se desarrollan obras en comunidades indígenas y con autogobierno, tales como la conclusión de la rehabilitación de 13 kilómetros en el camino Santa Cruz, Tabasco-Huecato. Asimismo, destacó 50% de avance en los 3.8 kilómetros del tramo Arantepacua-Turícuaro, un 65% en los 9 kilómetros de la ruta Los Reyes-Sicuicho y un 70% en el progreso de los 10.9 kilómetros del tramo de Tinguindín, J. Jesús Díaz-Ticirio, por lo cual el secretario indicó la conclusión de atención en 72 kilómetros del tramo de Cualcomán-Aquila, así como en 69 kilómetros de primera etapa de la ruta Temascal-Tzitcio-Limón de Papatzindan, cuya segunda etapa reporta un avance de 45% en 11 kilómetros. Obed López, Palabra. Oiga, le tengo una mala noticia que nos está llegando en este momento, a reserva de confirmarla. Dice que a partir de septiembre dejarán de operar las rutas aéreas que conectan a la ciudad de Morelia con los destinos turísticos de Ixtapas, Zihuatanejo y Puerto Vallarta. Así lo informó el director del Aeropuerto Internacional de Morelia, Luis Raúl Benítez. Esta nota que está publicando la agencia Mi Morelia dice que en entrevista con medios de comunicación el directivo explicó que la cancelación de ambas rutas responde a una decisión comercial de Volaris, por lo que será la propia empresa la que pueda brindar detalles sobre los motivos de esta determinación. Hasta el momento nosotros tenemos la solicitud de cancelación de estos vuelos. A partir de septiembre ya no tenemos confirmados esos vuelos. Esperamos que en octubre puedan retomarlos. Benítez Cruz indicó que hasta el momento no se ha informado si la suspensión de esta ruta será definitiva o únicamente temporal, ya que se trata de una estrategia comercial de Volaris, que es quien operaba estas rutas, que la verdad vinieron a ser un alivio para vacacionistas que pues al querer ir a Ixtapa o a Puerto Vallarta se ahorraban mucho tiempo, pero además muchos riesgos en carretera. Yo volé un par de veces a Puerto Vallarta y el avión iba lleno, no sé por qué lo vayan a cancelar, no sé si no haya sido lo exitoso que esperaban. A Ixtapa no he tenido oportunidad, pero me imagino que usted, si en algún momento utilizó estos servicios, tiene más información al respecto. Esperemos que los retomen. Y ojalá que aumentaran la frecuencia de los vuelos desde Morelia hasta Cancún, que son muy pocos, creo que son 4 o 5 a la semana. Y están carísimos. O sea, si los compra usted con mucha anticipación, le puede costar 3,500 pesos. Pero si no los compra con tiempo, se pueden hasta 8,000 pesos. Son bastante caros comparados, por ejemplo, con la ruta Toluca-Cancún o Ciudad de México-Cancún, que le cuesta 2,000 pesos, 2,500 en vuelo redondo. Vamos a otros temas, vamos a escuchar la opinión que nos comparte cada semana aquí el periodista, abogado y amigo Teodoro Barajas. Adelante, Teo, buena tarde. Palabra. Es debate y opinión. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a la gente que nos escucha en Palabra. Bien, como lo sabes, hace aproximadamente 25 siglos, los antiguos griegos, particularmente en la polis de Atenas, patentaron un invento que me parece muy significativo en el transcurso de la vida, de la historia, que es la democracia. La democracia, como lo sabes, es una forma de gobierno que implica la participación del pueblo para que esa voluntad se exprese en la elección de los gobiernos. Y alguna vez Abraham Lincoln, en un celebrado discurso en Gettysburg, al final de la Guerra Civil de Estados Unidos, manifestó que hacía votos para que no perezca sobre la faz de la tierra el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto, no obstante, parece que no implica nada en absoluto para un dictador que es Daniel Ortega en Nicaragua, que ya amenazó que no habrá más elecciones en su país, en Nicaragua. Es decir, con esto se arrinconan las prácticas democráticas. Con ello pareciera también que se aniquila a la disidencia y que pareciera entonces que vamos sobre la imposición de un pensamiento único. Por consiguiente, no habría forma de tener disensos, de cuestionar ciertas situaciones, no habría equilibrios tampoco, que no habrá división de poderes. Entonces, prácticamente con este gobierno que realmente pone de manifiesto este desdén hacia la democracia, al humanismo y a los derechos humanos, ¿qué podemos decir o qué podemos esperar? Yo desearía que hubiese más condena internacional al respecto. Ya Colombia rompió relaciones con Nicaragua. La Unión Europea, por supuesto, también ha hecho algunos señalamientos en contra de esta práctica que ya anunciaron.
y que se ha constituido en todo caso en los últimos tiempos como una situación muy aberrante que va en contra del pensamiento distinto, que va en contra de la inclusión y que en todo caso nos deja pensando que Ortega y su copresidenta o su esposa son simple y sencillamente pues una negación a las mejores prácticas y en todo caso procuran aniquilar a la democracia, lo cual es completamente inviable y reprochable. Saludos. Muchas gracias a nuestro amigo Teodoro Barajas. La democracia aniquilada o la democracia amenazada en Nicaragua, y el dictador pues sigue siendo un referente muy aplaudido por algunos ultraizquierdistas en nuestro país. No sé, de pronto pareciera que les encantaría poder instaurar una dictadura acá. Espero que se queden con las ganas, como espero que también Daniel Ortega se quede con las ganas de perpetuarse en el gobierno y que pronto le reserven un vuelo directo a Nueva York junto a su amigo Nicolás Maduro. Estaría bueno, ¿no? Oiga, si usted tiene pequeños en educación primaria, en escuelas públicas, y requieren el apoyo de lentes porque pues, necesitan una graduación, lentes focales, ¿no? Cualquier tipo de lentes que ayuden a su mejor aprendizaje, no gaste dinero. Déjeme decirle que la Secretaría de Educación ha compartido ya el paso a paso que deben seguir mamás y papás para obtener lentes graduados para estudiantes de primarias públicas en Michoacán. La Secretaría de Educación del Estado comparte el paso a paso que deben seguir las madres, padres de familia y tutores para obtener los lentes graduados gratuitos para estudiantes de primarias públicas que previamente fueron detectados con alguna deficiencia en su agudeza visual durante las jornadas de Vive Saludable, Vive Feliz. Es importante que cuenten con el informe de resultados que emitió el programa, el cual se les hizo llegar por mensaje, correo electrónico o mediante un formato impreso entregado en la propia escuela, aunque también se puede descargar en el sitio web resultados.vidasaludable.cep.gov.mx, introduciendo la clave única de registro de población de la alumna o alumno. Si el reporte especifica que la o el estudiante necesita una segunda valoración, el adulto responsable debe ubicar la unidad médica de salud digna o sucursal autorizada Coppel que se asigna en el informe. Para este trámite no se requiere agendar cita, por lo que se puede asistir en los horarios de atención de cada establecimiento. Al acudir a la cita, la o el alumno debe ir acompañado por su madre, padre o tutor o un adulto autorizado. Es indispensable presentar impreso el informe de resultados donde se indique la necesidad del examen, así como una identificación oficial vigente de la persona adulta acompañante. En la clínica, personal optometrista realizará el examen de vista especializado para definir la graduación exacta. Una vez concluido el examen, la niña o niño elige el modelo de su preferencia dentro de la gama de armazones flexibles y resistentes diseñados para la niñez. El paquete básico, que incluye la graduación de las micas y el armazón, es gratuito. La entrega de los anteojos se efectúa en un lapso que va desde 35 minutos hasta 15 días hábiles, dependiendo del tipo de mica requerida y del establecimiento elegido. Natalia Guerrero, Palabra. Oiga, del 3 al 8 de agosto, hablando de temas educativos, del 3 al 8 de agosto se llevará a cabo la inscripción o el segundo periodo de inscripción de la Universidad Michoacana. ¿Para quiénes? Para todos los estudiantes que aprobaron su segundo examen de admisión o su examen de admisión en la segunda convocatoria. Acuérdese que hay una primera en donde prácticamente se llenan pues, las facultades más requeridas. Medicina, odontología, enfermería, psicología, comunicación. Esas se saturan desde la primera convocatoria. Pero en la segunda convocatoria quedan espacios libres en esas y en muchas otras facultades, y ahí muchos chavos que probablemente no habían solicitado su inscripción a tiempo, su registro a tiempo, no acudieron al primer examen de admisión, o acudieron pero no les fue bien en su primera opción, acá tienen la oportunidad de una segunda alternativa, de su plan B, digamos, en materia de formación profesional. Así que si usted conoce o usted es uno de los que aprobaron ese segundo periodo, del 3 al 8 de agosto es el tiempo para que se inscriban. Las personas que fueron promovidas en alguno de los programas de licenciatura o de nivel técnico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la segunda convocatoria de nuevo ingreso podrán realizar su proceso de inscripción del 3 al 8 de agosto. Las y los jóvenes que aplicaron su examen de admisión y que formarán parte de la comunidad nicolaita recibirán por parte de la Casa de Estudios un correo electrónico en donde deberán ingresar al link adjunto, subir la documentación requerida y realizar los pagos solicitados. La Dirección de Control Escolar hace la invitación para que los estudiantes efectúen su inscripción en el periodo señalado y una vez inscritos e inscritas se den de alta en el seguro facultativo, ya que es un derecho que tienen las alumnas y alumnos de los diversos niveles educativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Natalia Guerrero, Palabra.
Confirmo algo que ya le había anticipado ayer, que Carlos Torres Piña solicitó una licencia de 45 días más al Congreso del Estado de Michoacán para ampliar su periodo de licencia, que vencía el próximo 5 de agosto. Así que, pues contando a partir del 5 de agosto, digamos que estaría regresando más o menos hasta el 20 de septiembre. Sí, es que pues, no se convierte de pronto en el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación o el futuro aspirante a la gubernatura por el partido Morena PT. Ayer lo había anticipado, hoy ya confirmó este asunto. Vamos hasta Tarímbaro. Ya el presidente municipal Eric Gaona echó a andar el banderazo de arranque para la construcción de otro nuevo centro deportivo. Llevan prácticamente inaugurado uno por mes. Este va a estar en San Pedro de los Sauces, lo que era un potrero. Ahí van a habilitar un espacio para niños, niñas y jóvenes, y también para las mamás y los papás, porque todos se reúnen en estos centros que la verdad les están quedando muy bien. Les tengo un poquillo de envidia, le confieso. Vamos a escucharlo. El presidente municipal, Eric Gaona, acompañado por integrantes del Cabildo y vecinos de San Pedro de los Sauces, dio el banderazo de arranque para la construcción del nuevo centro deportivo, una obra que responde a una demanda histórica de la comunidad y que fortalecerá la práctica del deporte y la convivencia familiar. Con una inversión de 5.555.774.08 pesos, este proyecto beneficiará a 4,000 habitantes e incluirá la demolición de la infraestructura existente, mejoramiento del terreno, construcción de una cancha de usos múltiples para fútbol, básquetbol y voleibol, baños, bodega y cocineta, banquetas y guarniciones, muro perimetral, techumbre de 1,000 metros cuadrados e iluminación en toda el área, creando un espacio moderno, seguro y funcional para las familias. Durante el evento, el alcalde destacó que esta obra representa el cumplimiento de un compromiso hecho en campaña y reiteró la visión de su administración de llevar infraestructura de calidad y recuperar espacios públicos para las familias del municipio. Natalia Guerrero, Palabra. Gracias a Natalia. Vamos a los deportes. Me da mucho gusto saludar y escuchar a mi compañero Salvador Barajas. Palabra en los deportes. Aquí estamos, Julio, amigos de Palabra, bienvenidos a los deportes. Una muy decolorada versión del Juego de Estrellas del All-Star Game se va a realizar entre la Major League Soccer, la liga de fútbol más importante de los Estados Unidos en el nivel profesional, y la Liga MX. Este juego, que se va a celebrar mañana en Charlotte, en los Estados Unidos, tiene ausencias muy importantes. De entrada, las de la MLS, las más importantes son las de Lionel Messi y las de Rodrigo de Paul, quien están fuera de la convocatoria, pues tienen descanso después de disputar la Copa del Mundo. Hugo Coopers causó baja tras ser transferido a Rayados de Monterrey. Mopsaki baja por una lesión en la parte inferior del cuerpo. Son de las más importantes que tiene la Liga de los Estados Unidos. Sin embargo, del lado mexicano, más que bajas por lesión, son decisiones de directivos las que impiden que varios futbolistas considerados para este Juego de Estrellas acudan. En Pumas, Keylor Navas se ajusta o se justifica su ausencia con molestias físicas en una de sus rodillas, sin especificar bien qué tipo de lesión tiene Keylor Navas. Quien definitivamente sí se negó a prestar a su futbolista fue Tigres en el caso de Nahuel Guzmán. Gilberto Mora de Xolos de Tijuana también por distinción técnica no acude al Juego de Estrellas. Brian Rodríguez se reporta con una lesión, insisto, sin especificar de qué se trata. Varios jugadores de Chivas tampoco recibieron anuencia para acudir a esta convocatoria. Armando González, Brian Gutiérrez, Richard Ledesma y Santiago Sandoval no están en el Juego de Estrellas, o no estarán convocados al Juego de Estrellas por decisión de su técnico, lo mismo que Nicolás Castro y Franco Romero del Toluca, quienes no recibieron el beneplácito de su técnico Antonio Mohamed. La realidad es que el juego no cuadra. La liga arranca el viernes y hay equipos que tienen, como en el caso de Chivas, participación inmediatamente arrancando la jornada del fin de semana, y pues apenas tendrían tiempo no de descansar, sino de regresar de Estados Unidos, viajar para estar listos para el juego de liga de nuestro país. Así que no cuadraron las fechas y esto es un fracaso evidentemente de organización entre la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, y la MLS, al no cuadrar una fecha acorde para que todos los dueños de clubes en México estuvieran de acuerdo y prestar a sus futbolistas para este negocio que es el Juego de Estrellas, en donde los propios dueños estuvieron de acuerdo. Hoy, como no cuadran las fechas, ellos mismos boicotean su decisión.
Y el Atlas de Guadalajara ha exigido se llegue a profundidad en la investigación que aparentemente ya realiza la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol por un supuesto caso de espionaje. Todo se deriva del partido de la jornada anterior, el sábado 25 de julio, en donde un miembro del cuerpo técnico del Atlas de Guadalajara se puso a un lado de la puerta del vestidor santista para escuchar las indicaciones del técnico Renato Paiva a sus futbolistas. También se menciona en un comunicado emitido por la Federación Mexicana, por el conjunto de Santos Laguna, en que hay confianza en que se realice esta investigación acorde a los hechos y en consecuencia se esclarezca lo sucedido, apegándose a la normativa y en favor de la integridad del torneo en curso que arrancó hace un par de semanas. El Santos Laguna está firme en la postura de que se sancione a este miembro del cuerpo técnico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en la previa del partido entre Atlas y Santos Laguna, un miembro del cuerpo técnico de Santos Laguna se acercó a la puerta. Es un miembro del cuerpo técnico de Hernán Crespo, Federico Agustín Martinetti, argentino de 40 años, quien escuchó las indicaciones del técnico rival a través de la puerta del vestidor. Así que hay un caso serio de espionaje en el fútbol mexicano, además burdo, torpe, por parte de este auxiliar técnico argentino del Atlas de Guadalajara, y ya investiga la Federación Mexicana de Fútbol. Y la FIFA no tiene límites. Cuando usted creía que lo había visto todo, prepárese, porque de acuerdo a informaciones que llegan de los Estados Unidos, la FIFA estaría contemplando la creación de una nueva empresa para gestionar las principales competencias masculinas y femeninas. Traducido al castellano para que todos entendemos, la FIFA pretende vender a una empresa los mundiales de fútbol. Sí, ya no será la FIFA quien administre, de acuerdo a esta propuesta que el periódico The Times estaría manejando por parte de Gianni Infantino. Él quedaría como una figura de gran comisionado, pero sería una empresa privada la que estaría manejando los mundiales masculinos y femeninos y repartiendo ganancias que alcanzarían a cada federación por el orden de los $20 millones. Gianni Infantino es un tipo muy listo, siempre reparte el pastel y lo repartiría entre todos sus afiliados para que los votos fueran a favor, porque evidentemente, aunque la idea surja de Gianni Infantino, son las federaciones y las confederaciones quienes tienen que decir la última palabra. La fuente de Times destaca la información, señala que fuentes cercanas a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, qué raro que esto surja aquí, sobre esta propuesta, le habrían acercado a personas como Joshua Kushner, Jared Kushner y al banco JP Morgan, a Gianni Infantino, para consultar en qué podría consistir la creación de esta nueva empresa que administraría los mundiales de fútbol. Ver para creer. Hasta aquí los deportes, nos escuchamos mañana. Muchas gracias a mi compañero Salvador Barajas, gracias también a Obed López, a Natalia Guerrero y a todos los que participan en la producción de este espacio, y a usted por habernos acompañado. Lo invitamos a que se quede aquí en su frecuencia radiofónica favorita y al pendiente de las noticias a través de las redes sociales de Palabra FM y Palabra MX. Yo lo espero, si Dios permite, el día de mañana en nuestro horario habitual. Páselo bien, soy Julio Hernández Granados. Gracias, buena tarde. Palabra. Compromiso con la verdad. Palabra, con Julio Hernández Granados y un gran equipo de profesionales. Acompáñanos de lunes a viernes en Palabra. Hasta la próxima.